vamos a ver las componentes con las que vamos a armar nuestra regresión logística y vamos a empezar por el modelo de regresión logística. El modelo habíamos adelantado que lo íbamos a armar utilizando la sigmoidea a la que llegamos cuando armamos nuestro modelo de LDA. Y el parámetro h, en este caso, va a ser igual que en LDA, va a ser el producto punto entre la entrada x y el vector de parámetros w, y además le vamos a sumar una constante que vamos a llamar w0. La diferencia en este caso particular es que no vamos a atar de ninguna forma a w, al vector w con la constante w0. Bien, en logots el análisis es muy similar. Cambiará cómo se obtienen esos parámetros ahora que no están atados, pero lo mismo, el logots o h lo acabamos de definir. Con respecto a lo que veníamos hablando de parámetros de un modelo, fíjense que acá lo que antes llamábamos θ ahora es el vector w y la constante w0. Esos son los parámetros de mi modelo. Y si lo analizamos en dos dimensiones para poder realizar algunas gráficas, bien, el logots lo podemos escribir como x1 por w1 más x2 por w2 más w0. Y si buscamos el umbral de decisión, es decir, el umbral a partir del cual de un lado voy a clasificar a mis observaciones como 0, como clase 0, y del otro lado como clase 1, eso lo hacíamos igualando el logots a 0, que es lo mismo que evaluar la probabilidad en 0,5, eso lo habíamos visto. Nos queda esta recta de acá, que es una recta dada por x2 es igual a menos x1 por w1 sobre w2 menos w0 sobre w2, y define esta recta de acá que habíamos visto también en LDA. Ahora, una de las cosas que es llamativa es que está todo dividido por w1, por w2. Y si nosotros agarráramos W2, W1 y W0 y los multiplicáramos a los tres por la misma constante, me queda, esa constante se cancela y me queda la misma recta. Entonces lo que nos preguntamos a partir de eso es, bueno, si yo cambio los parámetros, el umbral va a seguir siendo el mismo, si los cambio multiplicándolos a todos por la misma constante. Y lo que nos preguntamos es, ¿qué cambia si no cambia el umbral de decisión? Bueno, para ver qué cambia, acá lo que hemos graficado en vez del umbral de decisión son algunas probabilidades, ¿sí? En función de x1 y x2. Esto que tenemos en rojo acá arriba es la probabilidad de que x sea igual a 0 para estos parámetros de acá, w1, vector 1, 1 y w0 menos 2. Y esto es para los mismos parámetros como queda la probabilidad de la clase 1. Y esto es acá abajo la probabilidad de la clase 0. ¿Sí? Acá está. Acá se ve la probabilidad de la clase 0. Perdón. Y acá abajo tenemos la probabilidad de la clase 1 para estos parámetros de acá. Es decir, agarré a estos parámetros y los multipliqué por 0,4. Y esto es la probabilidad, que acá se ve bien, la probabilidad de la clase 0 para esos parámetros. Fíjense que en la diferencia entre un caso y otro es que los multipliqué a todos por una constante que vale 0,4. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que habíamos visto, el umbral de decisión se mantiene en el mismo lugar. Esto lo podemos ver así. ¿Dónde está el umbral de...? Ahí donde está el umbral de decisión se mantiene en el mismo lugar, pero lo que pasa es que las probabilidades en el segundo caso son más chicas que en el primero. Es decir, el segundo modelo, el que tiene los parámetros de módulo más chico, es más inseguro que el primero. En definitiva, lo que hicimos relacionándolo con lo que vimos cuando vimos LDA y estudiamos la sigmoidea es le subimos la temperatura al modelo. Entonces convertimos a un modelo que era más seguro en un modelo que es
menos seguro o más inseguro. De la misma forma podríamos haber bajado la temperatura y subir la seguridad del modelo, lo que nos habría dado acá unas probabilidades todavía más empinadas. Para entender la utilidad que me puede llegar a dar manejar distintos modelos que tengan distintas seguridades, vamos a ver para distintos datasets posibles en una dimensión, lo vamos a tratar de mantener bien simple, vamos a estudiar, bueno, siendo que vimos que tenemos la posibilidad de manejarnos con distintas seguridades de modelos, entonces vamos a tratar de analizar un poco el tema de qué relación hay entre la seguridad de un modelo y los datos con los que voy a entrenar el modelo. Bien, básicamente vamos a analizarlo en una dimensión porque es más fácil de visualizar. Vamos a decir que los datos que voy a representar con una cruz van a ser los datos de la clase 1, con un círculo los datos de la clase 0 y en el primer caso que podemos pensar es en un dataset que sea linealmente separable. ¿Sí? En este caso yo puedo perfectamente con un umbral de decisión separar todos mis datos. Y en este caso a mí me gustaría tener, digamos, un modelo con muchísima seguridad. ¿Por qué? Porque va a ser el que mejor va a representar que los datos que arroja el modelo, ¿sí?, se van a parecer muchísimo a las anotaciones. Esta anotación va a ser 0 y acá el modelo me va a dar algo muy cercano a 0. Esta anotación va a ser 1 y acá el modelo me va a dar algo muy cercano a 1. Si yo estuviera utilizando un modelo con el mismo umbral de decisión, este modelo me estaría informando menor seguridad para estas observaciones y mayor para estas, y eso no tiene demasiado sentido, siendo que acá con respecto a lo que vio de los datos de entrenamiento no tiene ninguna duda de que esto pertenecería a la clase 1. Entonces, para el caso de datos linealmente separables, voy a querer un modelo muy seguro, tan seguro como que a mí me gustaría que haya acá un escalón abrupto. El problema de que haya un escalón abrupto es que la única forma de tener un escalón abrupto es haciendo que el módulo del vector W y W0 tiendan ambos a infinito para tener este escalón abrupto acá. Es lo mismo que decir, ¿sí?, que sería como bajar la temperatura a 0. Y tener parámetros que tienden a infinito es un problema porque el modelo suele explotar durante el entrenamiento. Entonces, vamos a tener que a veces manejar algún tipo de restricción en qué valores pueden tomar los parámetros del modelo. ¿Por qué? Por el caso en el cual yo entre con un dataset que sea linealmente separable y el modelo no explote. Entonces vamos a poner alguna limitación del tipo para que no crezcan tanto estos parámetros. Ahora, lo que puede pasar es que haya un ligero solapamiento en mis datos, como algo así, en cuyo caso esto a mí me gustaría que quede correctamente modelado, y esto puede quedar correctamente modelado con una sigmoidea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo esté en este rango de acá, y yo para este rango voy a haber visto tanto, por ejemplo, para estos valores voy a haber visto tanto observaciones de una clase como de la otra. Yo no quiero que me informe con muchísima seguridad, preferiría que el modelo me informe con menos seguridad. Lo mismo acá, me gustaría que me informe con menos seguridad. Y sí, una vez que ya dejo de ver datos, por ahí sí que el modelo se ponga con probabilidades más cercanas a 0 o 1 cuando dejo de ver datos de otras clases solapadas. Bien, entonces en este caso me gustaría tener un modelo un poco más inseguro. Por último, en el caso de que yo tenga ya demasiado solapamiento de clase, me gustaría tener aún un modelo más inseguro. Bueno, ya vimos
qué tipo de... cómo es el modelo, ya vimos qué forma tiene el modelo y cómo podemos moldear tocando los parámetros ese modelo, subiendo y bajando la seguridad y moviendo el umbral de decisión. Vayamos ahora a estudiar qué pasa con la función de costo de este modelo, es decir, cómo hago yo para evaluar qué tan bien está aproximando este modelo las anotaciones con sus salidas.